No sé por qué tengo problemas con el Teams últimamente. Creo que tengo que volverlo a instalar. Ya. ¿Me confirman, porfa, si se ve? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ya, perfecto. Sí se ve. Entonces vamos a empezar. Hoy día la clase es súper sencilla, chicos, súper sencilla. Es la parte de derecho penal aplicada al campo de la salud y la verdad es que se parece bastante a la primera clase de asesoría que les dicté. Así que hay algunos datos ahí que van a ser similares. Entonces, primero les he puesto algunos términos que ustedes tienen que saber, ¿ya? Primero tenemos que tener en cuenta que para todo tenemos que aplicar dos principios importantes, ¿ok? Que son los principios éticos y los principios legales, ¿ok? Ustedes saben de que, bueno, los principios éticos están en el código de deontología de los médicos, ¿verdad? Y los legales son los que están relacionados con la medicina que están en las leyes estipuladas, ¿no? Ya sea en la Constitución o en un decreto supremo, en lo que sea. Entonces tenemos que actuar de acuerdo a esas leyes. Ahora, el derecho es una ciencia que regula las conductas de los seres humanos como parte de la sociedad, eso ya lo sabemos, solamente que les he puesto ahí porque eh, son oraciones que les ponen a veces tal cual en los exámenes y tienen que aprendérselo así a definición, al pie de la letra. Algunos términos que tienen que aprenderse es derecho civil, derecho penal. Ya saben que derecho civil es acerca de las relaciones humanas, todos los problemas que tengan que ver con relaciones humanas, no sé, juicio de alimentos, indemnizaciones, interdicciones, todo eso. Y el derecho penal es todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos seminarios y que ustedes saben que un delito es una conducta humana antijurídica. Entonces, el derecho penal sanciona los delitos, que son las conductas humanas antijurídicas. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la diferencia entre un fiscal penal y un juez penal, ¿ya? Ustedes saben que el fiscal es el que va a investigar el delito, ¿ya? Va a investigar el delito. Entonces, el que investiga el delito eh, con respecto a las conductas humanas antijurídicas es el fiscal penal, ¿ok? Penal. Hay otros fiscales, otro tipo de fiscales, por ejemplo, los que son de prevención del delito, de anticorrupción, de trata de personas, de transporte ilícito de drogas, etcétera, ¿no? Y ustedes saben de que el fiscal es el representante del Ministerio Público, ¿ok? Por ejemplo, no sé si se acuerdan que al, al inicio de las asesorías, yo les dije que cuando un médico cometía negligencia, eh, no era que el paciente tenía que denunciarlo a una comisaría. No sé si se acuerdan de eso. Tenían que denunciarlo directamente al Ministerio Público. Entonces, el fiscal tenía que tomar el caso ya directamente y tenía que tomar la denuncia del médico cirujano, bueno, del paciente hacia el médico cirujano, ¿verdad? Y con ellos, obviamente el fiscal no va a ser solo, va a tener que llamar a su propio médico forense, un médico legal, para que evalúe la historia clínica, no pida un registro de la historia clínica y puedan investigar para que haga un informe, para que se haga un informe y con eso el fiscal pueda tener evidencia de que o se ha hecho bien las cosas o si se ha cometido una negligencia. Luego, bueno, está el juez penal, que es en sí el que va a emitir la sentencia, ¿verdad? Y por último, el proceso penal, que en sí está estipulado en el Código Procesal Penal, que es el proceso de la investigación, ¿verdad? Bueno, acá les puse en el caso que sea una negligencia, que es lo que nosotros vamos a ver más que todo, es el cual van a acusar al médico, ¿verdad? Y que él va a expresar su defensa y va a tener su abogado que
que lo va a defender y el juez va a emitir su sentencia, ¿no? Eso es lo principal. Ok. Ahora, otra cosa importante son los poderes del Estado. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, ustedes deben saber por cultura general que los poderes del Estado son tres, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora, el poder legislativo es el que va a proponer las leyes y las va a aprobar, es decir, a nivel del Congreso, ¿verdad? Bueno, en este caso no hay senadores y diputados, pero sí los congresistas son los que van a mostrar un proyecto de ley y los van a aprobar. Y luego está el ejecutivo, ¿no? Es el que va a aplicar las leyes. O sea, uno forma las leyes, el otro aplica las leyes que ya fueron aprobadas por... Perdón, que mi garganta está muy inflamada. Es el ejecutivo es el que va a aplicar las leyes que van a ser aprobadas por el Congreso, ¿no? Eh, puede puede proponer también algunas leyes, pero primero debe ser aprobado por el legislativo, ¿ya? Y también, por ejemplo, el presidente de la República y los ministros pueden proponer esas leyes, pero de todas maneras se tiene que aprobar por el Congreso sí o sí, ¿ya? Y luego está el judicial, es el que va, bueno, ahí les puse que va a administrar la justicia y que él va a verificar de que se cumplan las leyes, ¿ok? Ahora, yo me acuerdo que les mencioné acerca del Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público es donde se encuentran los fiscales, ¿verdad? Y también tiene una subdivisión que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde se encuentran los médicos legistas. Pero este Ministerio Público no es parte de los poderes del Estado, ya es algo autónomo. Ellos tienen su propio representante, ya, que es el fiscal de la Nación. Ya. Hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta y es la pirámide jerárquica, ¿ya? Em, acá les he puesto una imagen que es bastante representativa. Yo sé que en su clase solamente les han hablado de las dos primeras, pero tienen que saber que hay todo esto por debajo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos es la Constitución, que es denominada la Carta Magna, ¿ok? Y de ahí sigue la ley. Ahora, ninguna ley puede sobrepasarse a la Constitución, ¿ya? Todas las leyes van a estar dentro de lo que dice la Constitución, ¿ya? El Congreso no solamente hace leyes, sino también aprueba mediante los decretos. No sé si han visto que siempre pueden proponer las leyes, pero si es que no tienen una mayoría de votos esta ley, la descartan, ¿sí o no? Pero si la aprueban, se hace un decreto de la ley. Y, por ejemplo, está el decreto legislativo que hace referencia al poder legislativo, ¿entienden? Y, por ejemplo, el, el poder ejecutivo va a hacer referencia a los que son los decretos supremos, ¿ya? Son varios tipos de decretos, depende del poder que lo haya emitido, ¿ya? Por ejemplo, el decreto legislativo lo hace el Poder Legislativo y el decreto supremo lo hace el Poder Ejecutivo, ¿ya? Pero esas son las aprobaciones de la ley. Luego está lo que son las resoluciones legislativas, que son justamente lo que les expliqué, los que son dados por el Poder Legislativo, ya que en este caso es el Congreso. Luego están los decretos supremos, que está emitido por el Poder Ejecutivo, y luego están las resoluciones supremas, que son los emitidos por el Ministerio. Pero va en ese orden. Para cuestión de su teoría, solamente están las dos primeras, solo aprenderse que la ley no puede sobrepasar a lo que es la Constitución. Ya. Eh, Esto de acá es algo que ya hemos visto, que es que nosotros como médicos solamente vamos a ver lo que son delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y los delitos contra la libertad sexual. Ahora, un, un ejemplo de una conducta humana antijurídica es, por ejemplo, cuando
muere un paciente, ¿ya? Muere un paciente en una operación o muere un paciente porque se hizo un aborto y obviamente eso es ilegal, a menos que sea terapéutico. O el mismo paciente considera que fue una negligencia y te denuncia en el Ministerio Público. Entonces, todo eso va a atentar contra la vida del paciente, ¿verdad? Entonces, o va a atentar contra su cuerpo y su salud. Entonces, todo eso va en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así de sencillo. Y luego está los delitos contra la libertad sexual. Pero en esta clase solamente vamos a hablar de ejemplos contra la vida, el cuerpo y la salud que son los más comunes. Ya. Hay algo que necesito que sepan, que es la diferencia de un homicidio culposo y doloso. Yo sé que dentro de las causas de muerte violenta están lo que es accidental, están los homicidas y los suicidas, ¿verdad? Ya, esa es la parte de homicidios. Pues hay homicidio culposo, doloso y también hay piadoso, pero no les menciono. Así que solamente homicidio culposo y doloso. Ahora, el denunciado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud puede terminar cometiendo un acto, puede ser porque ha cometido un acto culposo o un acto doloso. Ahora, tienen que saber cuál es la definición de cada uno. Acá les he puesto un cuadrito que la verdad, no sé si lo van a entender, pero voy a tratar de explicarlo. La palabra dolo, ¿ya? Es que lo ha hecho a conciencia, ¿ya? O sea, el evento que se ha cometido lo ha hecho a conciencia y ha tenido toditas las ganas de hacerlo, ¿ok? Lo ha premeditado, ha planeado todos los movimientos y lo ha hecho. Y ha realizado el delito. Luego está la culpa, que vendrían a ser los homicidios culposos, que acá, como lo dice la palabra, la persona que comete el delito se siente culpable de lo que ha pasado, ¿me entiende? Por lo tanto, si es que es consciente, no ha tenido la intención, ¿no? No es voluntario. Pero si es inconsciente, bueno, no ha tenido conocimiento y no ha tenido voluntad, ¿ya? Esto, esa es la diferencia. Y les he puesto unos casitos. Por ejemplo, el primero es, eh, tenemos una negligencia, ya, una negligencia. El paciente está a punto de morir y todo el mundo piensa que ya, ok, este paciente ya va a morir ahorita mismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Un homicidio culposo o doloso? Si es que se muere el paciente. Por parte de los médicos han tratado de hacer todo lo posible, pero tal vez hubo algo que no lo hicieron bien, vendría a ser un homicidio culposo o doloso. Con esto que les he, con esas definiciones que les he dado, esas diferencias. Culposo. Culposo, exacto. El médico no tiene la intención de dañar a su paciente, obviamente, ¿sí o no? Entonces, no lo ha premeditado, no ha sido voluntario, no tiene ninguna de las características de acá, entonces es culposo. Ahora, si es que el paciente no, no muere, si es que el paciente no muere, solamente vendría a ser, ¿qué? O sea, si el paciente no muere, ok, ya no es un homicidio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría eso? Porque de todas maneras, si muere, está atentando contra la vida. Pero si no muere, ya no está atentando contra la vida, pero sí está atentando contra su cuerpo y con su salud, ¿verdad? Entonces, si solamente atenta contra su cuerpo y su salud y no ha muerto, entonces no es contra la vida, entonces, ¿qué sería? ¿Cuál es la palabra? O sea, ¿cómo creen que se llamaría eso? Ya llevaron esta clase, ¿no? Sí, sí, Robin, el viernes. Ah, ya, perfecto, entonces están fresquitos. Ya, chicos, ¿cómo se llamaría? Si el paciente no muere, ok, por lo tanto no es homicidio,
sigue siendo culposo porque no ha sido con voluntad de lastimar al paciente, ¿verdad? Y ahí les estoy dando casi todo. Y por lo tanto, solamente hay un delito contra el cuerpo y la salud. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Nada? Bueno, la palabra es lesión. Lesión, chicos, lesión. Es una lesión culposa. Porque si muere, el paciente sería un homicidio culposo, ¿verdad? Pero si solamente le hace daño al cuerpo y a la salud, sería una lesión culposa, nada más. Ahora, en las lesiones culposas, el médico ya no iría a la cárcel. Solamente vendría a ser una pena suspensiva, ¿ok? O sea, se le puede congelar su licencia para poder realizar o practicar la medicina, ¿me entienden? Ya no sería la cárcel, sino sería otro tipo de sentencia. Ya. Ahora, el caso número 2. El caso número 2. En el caso número 2 vemos un atraco, ya un robo. Viene un choro y te roba el celular. Entonces, ¿qué tipo de delito sería? Si es que solo te roban el celular, no te están pegando, no te están, no sé, golpeando, ni te están cuchillando, solamente te roban tu celular. ¿Qué tipo de delito sería eso? Chicos, hoy día están muy calladitos. ¿No? ¿Nada? Bueno, el delito sería delito contra el patrimonio, ¿verdad? Porque te están robando tu celular. Ahora, es muy diferente cuando solamente cometes un delito que cuando cometes dos delitos, ¿verdad? Primero, te están robando, delito contra el patrimonio. Pero, o sea, a pesar de que te roban, te pegan, te lastiman, te dejan tirada en la calle. Y no te matan, obviamente, en este caso, no te están matando, solo te están pegando, te están agrediendo. Entonces, ¿contra qué delito se cometería aparte? Cuerpo y la salud. Exacto, el cuerpo y la salud, o el cuerpo. Pero como son lesiones, va a ser contra la salud también. Entonces serían dos delitos, dos delitos. Entonces la fiscalía hace su investigación de este caso y obviamente no va a declarar de que ha sido dos delitos, pero tiene que describir esos dos delitos, ¿no? Los describe, le han robado su celular, delito contra el patrimonio, le han pegado, lo han dejado tirado, delito contra el cuerpo y la salud. Entonces ya el Poder Judicial, el juez, va a declarar de que sí, o sea, cometió dos delitos y le van a dar tanta sentencia. Y así. Pero entendieron lo que es la diferencia del homicidio culposo y doloso, ¿verdad? ¿O Sí, quieren otro ejemplo? Ah, ya me olvidé de decirles. En, en el caso de que eh, se cometiera el asalto, y vienen los choros y empiezan a forcejearte, hay una pelea, todo eso. Entonces ellos deciden, no sé, acuchillarte, ya, te acuchillan o te disparan. Entonces ellos están con toda la intención y el conocimiento de hacerte daño, ¿verdad? Porque algunos vean directo a matarte, así son. Entonces eso sí sería un homicidio doloso, por ejemplo. Pero en el caso de las negligencias médicas, si es que muere el paciente, sería un homicidio culposo. Ya, esa es la diferencia. La de los dos casitos. Ya, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya vamos a terminar, la verdad. Romina, ¿y si una persona es atropellada y fallece, eso sería, o sea, si la persona no vio al peatón, Ujú, sería culposo nomás, ¿no? exacto, sería culposo. Cuando no tienes la intención, nunca tienes la intención de atropellar a alguien, ¿verdad? Entonces sería culposo. Ahora,
hay veces en donde hay, no sé si han visto casos en donde hay a veces delitos pasionales, donde ven al amante pasar por la calle con su marido y la mujer los ve y automáticamente aprieta el acelerador y los atropella. Ya, en ese caso sería un homicidio doloso, ya. Por eso se hace la investigación, porque se cometió el crimen. La mayoría es culposo nada más, no han tenido la intención, simplemente, no sé, no se han dado cuenta, han ido muy rápido, etcétera. La sentencia ya depende de lo que diga el juez en este caso. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Todo claro, entonces. Entonces, ya bueno. Ese cuadrito es algo que yo siempre les presento. La verdad a mí me gusta bastante porque es todo el proceso de lo que sucede desde que se comete el delito hasta la sentencia del juez. Entonces, en los casos que hay una negligencia médica, ya no iría al policía, ¿verdad? Eso es lo que yo les dije. Entonces, acá le ponemos una X. Ya no sería al policía. Eso sería directamente a lo que es la fiscalía, ¿ya? Al Ministerio Público. Ahora, ¿qué hace el fiscal? El fiscal primero tiene que hacer su investigación preliminar, ¿verdad? Él va a solicitar, o ella va a solicitar la historia clínica del paciente, ya va a ser una copia certificada y fedateada, ¿ya? Esa es la palabra. Entonces, se tiene que certificar porque normalmente, o sea, se tiene que pedir una copia porque normalmente nunca te dan la original, ya no lo permiten porque hay una norma técnica de salud que es la 139, que te dice que, bueno, si pides una historia clínica, tienes que darte la copia y tiene que estar sellada, ya, de que te están dando la copia, ¿ya? Ahora, lo que hace el fiscal es llamar a sus médicos legistas, uno o los que necesite, para evaluar el caso. Y ustedes saben de que el médico legista es el que trabaja en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es parte del Ministerio Público, y el Ministerio Público es un órgano autónomo. Por medio de un oficio se le llama al médico legista, hace su informe, y el fiscal primero lo evalúa. Si ve que el caso no, o sea, no hay ninguna irregularidad, no hay nada que se pueda presentar contra el juez para que se diga, sí, acá hubo una negligencia, entonces, ¿qué hace el fiscal? Archiva el caso, nada más. Los jueces no archivan los casos cuando no hay suficientes pruebas, sino el fiscal. El fiscal es el que decide si es que va a juicio o no. Entonces, si es que no hay suficientes pruebas de que sí constituye un delito, se hace el archivamiento del caso por parte del fiscal. Ya, acuérdense de eso. Ahora, cuando sí hubo suficientes pruebas, se va a juicio, ¿verdad? Entonces, en el juicio pueden llamar testigos y pueden citar al médico, pueden citar a la enfermera, incluso al mismo paciente para declarar ante el juez, ¿ya? Ahora, el paciente normalmente tiene su abogado, ¿verdad? Pero en el caso que no tenga dinero, la corte le asigna a un abogado, ¿ya? El abogado de oficio, que se llama el defensor público, es gratuito. Normalmente es cuando no los denunciantes van a, van a, o sea, no tienen dinero para pagar un abogado propio, entonces se le asigna un abogado a ellos, porque hay una ley que dice de que, bueno, todos tienen que tener alguna forma de defenderse, ¿no? Entonces, se les asigna ese defensor público, ¿ya? Y estos defensores públicos van a pertenecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ok? Entonces, y así es todo el proceso, chicos. Esto nada más es que de verdad tendrían que aprenderse en el caso de las negligencias, cómo es el proceso. Ya. A ver, paso. Ya, esta parte
solamente es para conocimiento general. ¿Cuáles son los tipos de fiscales en el Perú? ¿No? Primero comienza de mayor a menor. Ya voy a decir de menor a mayor, voy a decir, de menor a mayor. El más pequeño, por así decirlo, vendría a ser el fiscal adjunto provincial. ¿Y cómo se reconoce? Porque ellos tienen una insignia ya de color blanco y tiene el escudo del Ministerio Público, que vendría a ser ese de acá. ¿Ya? Ese es el escudo del Ministerio Público. Y al costado, no, bueno, dije que iba a ir de menor a mayor. ¿Ya? Primero está el fiscal adjunto provincial. Luego están los que tienen la cinta totalmente blanca. ¿Ya? La cinta totalmente blanca son los fiscales provinciales. ¿Ya? Son el señor, la señorita y la otra señorita. Luego están los que tienen la franja roja, la cinta roja. Ellos son los fiscales superiores. Por ejemplo, acá tenemos el fiscal superior y acá también tenemos a otro fiscal superior. Y luego están los fiscales supremos de la nación, que son los fiscales que tienen la cinta roja y blanca, ya como la bandera de Perú. Aquí. Ellos son los fiscales supremos. Y justo ahí es la que siempre pongo en los ejemplos. Y esa es la diferencia. Ya, ahora hay algo que quiero que se acuerden, que es el Código Penal. Siempre les hablo del Código Penal, que se divide en tres partes. Tenemos la parte general, la parte especial y lo que son las faltas, ¿ya? La parte general es el libro primero, parte especial, que son los delitos, es el libro segundo, y el libro tercero, que son las faltas, ¿ok? El Código Penal está vigente desde 1990, ¿ya? Y es diferente al Código Procesal Penal, ¿ya? En el Código Penal se van a describir los delitos, bueno, todas las definiciones en la parte general y de manera específica cuáles son sus sentencias en la parte especial, ¿ya? Ahora, el Código Procesal Penal, ahí se van a ver los procesos de investigación, ¿no? Cómo se va a juzgar a la persona, ¿ya? Y también cómo se puede apelar, porque el médico puede apelar en vez de que se le dé una sentencia, ¿no? Se le puede pedir una audiencia primero para que pueda defenderse, ¿no? Y bueno, el código, esto está vigente desde el 2004, ¿ya? Ahora, el código penal es una norma jurídica punitiva, ¿ya? Porque te castigan por el delito que hayas cometido, ¿ya? Ahora, se dice derecho penal porque el delito es una conducta humana antijurídica, ¿verdad? Entonces va en contra de los derechos públicos. Y eso si va en contra de los derechos públicos, está dentro de todo lo que ve el derecho penal. No sé si me entienden ahí. Había un término que no sé si les dijeron en clase que se llama lus puniendi, que justamente es esta acción punitiva, ¿ok? Que o sea, está en la facultad de sancionar, ¿ya? Es, es la facultad sancionadora del Estado, ¿ok? Es la facultad sancionadora del Estado. Y todo esto está dentro del Código Penal. Ahora, les voy a hablar sobre la diferencia entre el libro primero y el libro segundo, porque las faltas, ustedes saben que son más que todo delitos civiles, ¿no? Bueno, no son considerados delitos, sino faltas, pero no está penado con cárcel, ¿no? Solamente es con una multa, servicio a la comunidad, etc. Ahora, primero vamos a ver la parte general y luego la parte especial, ¿ok? Y eso sería lo último, chicos. Ok, en la parte general vemos que se van a definir diferentes términos, ¿ok? Por ejemplo, acá les he puesto, ¿no? Que define lo que es un hecho punible, ¿no? En donde están los delitos o faltas por acción o omisión dolosa, culposa, ¿no?
están los delitos que tienen pena de cárcel y las faltas. O sea, está en cuestión general todo lo que es los delitos, ¿no? Y los factores agravantes y atenuantes, ¿no? Ahora, esto es importante, chicos, esta partecita, porque justamente son definiciones que a veces les toman. Lo que es pena privativa de la libertad, pena restrictiva de la libertad y pena restrictiva de los derechos, ¿ya? La pena privativa de la libertad es cuando te meten a la cárcel. Y dice justamente en la parte general que mínimo son 2 días y máximo son 35 años que se tiene que dar. Luego, la pena restrictiva es, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que han cometido crímenes, ¿no? Ahora último. A ellos la pena es una pena restrictiva de la libertad porque les expulsa del país, ¿no? Y luego está la pena restrictiva de los derechos y eso se aplica a nuestro caso como médico porque nos impiden ejercer, es la inhabilitación de nuestra profesión, ¿ya? Y bueno, eso sería toda la diferencia. Luego están que las multas, pues, es lo que les dije, las multas se aplican ante las falsas y son sancionadas por el juez de paz, lo ve otro tipo de juez. Y el juez penal es para los delitos. Ahora, hay factores atenuantes y agravantes que se les concede a las personas que han sido denunciadas. Si es que es atenuante cuando nunca ha sido denunciado, ¿no? Es la primera vez que te denuncia. Y factores agravantes es que has usado tu cargo para hacer daño a los demás personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la corrupción, ¿no? Se hace un puesto superior y tú pides ahí tu parte, ¿no? Y prácticamente estás usando tu rango, ¿no? Para poder cometer un daño. Y luego está la pena privativa de la libertad y dice que efectiva debe superar a los 4 años. Depende del delito, es esto. Pero más que todo, apréndanse esas 3 definiciones, ¿ok? Esas 3 definiciones. Ahora, lo que es en la parte especial son los delitos, ¿ok? Delitos tal cual. Y bueno, el delito más repudiable es el delito contra la vida. Obviamente porque atenta contra el derecho número 1 de la Constitución, ¿verdad? Luego está, ya, eso es lo que le mencioné también. Son solamente conceptos para reforzar lo que les acabo de decir, que el médico es denunciado y es un homicidio, en el caso que haya muerto el paciente, un homicidio culposo, ¿no? Y puede ser doloso en el caso de abortos, ya porque obviamente si es que la paciente misma se ha hecho el aborto, ahí no sería ningún delito, porque más bien está salvando la vida del paciente haciéndole su amigo. Pero si es que van a una clínica clandestina a hacerse el aborto, ahí ya vendría a ser, y la paciente muere, sería un homicidio doloso, doloso. Y también acá no está aprobada la eutanasia, así que también sería doloso. Ya, el aborto y la eutanasia serían dolosos. Si es que el paciente no muere, sería una lesión culposa, ¿ya? Y si es exposición al peligro o abandono de personas, es cuando no quieres socorrer a la persona. O sea, estás ahí como médico y a pesar de que ves que esa persona necesita tu ayuda, no vas a ayudarla. Y si es que ellos saben, o sea, la gente sabe de que has estado ahí y no los has ayudado, te pueden denunciar por exposición a peligro o abandono de personas. Ahora, en el artículo número 111, en la parte especial, está el homicidio culposo. Ya, el homicidio culposo, como les dije, puede ser una negligencia, una impericia médica, imprudencia e inobservancia. Esto más que todo se ve al principio de tu carrera médica, porque más por inobservancia o por impericia o por imprudencia. No tanto negligencia, pero sí todas las demás características. Ay, Dios mío. Bueno, como justamente les decía, nosotros a veces somos nuevos en las carreras y no
no nos damos cuenta de ciertas cosas que a veces los médicos ya antiguos sí se dan cuenta. Entonces, yo sé que para eso está justamente en el internado y para evitar todo esto, te tienen que capacitar, ¿no? Ya, cuando es homicidio por inobservancia del reglamento, la pena será no menor de 1 año y ni mayor de 4 años. Bueno, allá. Acá yo sé que les he dicho que la eutanasia es un homicidio doloso, porque es parte, estás atentando contra la vida, ¿ok? El derecho número 1 de la Constitución. Y acá en el Perú no está aprobado. Entonces vendría a ser un homicidio doloso. Pero depende del juez para poder decir que fue un homicidio piadoso. De todas maneras es un homicidio. Entonces no es... Yo sé que a veces los nombres pueden determinar cierta sentencia, pero de todas maneras estarían matando a una persona. Así que se le dice piadoso porque estás teniendo piedad por el cuerpo de la otra persona, ¿verdad? Pero pues depende del juez cómo lo califique, ¿no? Y ya, el único aborto que les dije que no es punible es el aborto terapéutico porque eso sí está aprobado. Y eso sería todo, chicos. Esta clase es bien cortita y es algo que ya sabemos de las clases pasadas. A ver, voy a parar la grabación.